Muy buenas a todos, compañeros de juegos, bienvenidos una vez más a fase de mantenimiento. Volvemos con un top 10, pero ahora pasamos de los trenes a las ciudades. Vamos a hacer un top 10 de juegos ambientados en ciudades y que tengan nombre de ciudad. Juegos como Manila, como Brujas, que son dos que no van a estar en el top y por eso los adelanto ya, pero de ese estilo, juegos que tienen el nombre de una ciudad y que se ambientan en ella en diferentes épocas de la historia para recoger pues alguna anécdota, detalles culturales o cualquier cosa, y sobre eso construir un juego de mesa en el que, bueno, ya depende de lo que haya hecho el autor, pues primarán o la colocación de los chetas, o la generación y administración de recursos, o la ganancia de puntos de victoria mediante cualquier mecánica que se te pueda ocurrir. Pues sobre eso se han construido y se han creado muchos juegos sobre ciudades. Nosotros hemos pensado en un top 10, bueno, en este caso yo he pensado en un top 10, así más o menos coherente y que tenga sentido. Así que voy a compartirlo con vosotros. Por supuesto, vosotros podréis no estar de acuerdo con mi top o pensar que hay algunos juegos que sobran totalmente en el top. Y vosotros podríais hacer también un top 10 con juegos que tengan o no tengan nada que ver y que por supuesto podríais ponerlos aquí abajo en la caja de comentarios. Por mi parte voy a empezar ahora mismo con el número 10, así que vamos a ello. Bueno, y en el número 10 he decidido poner a un juego que realmente es un gran clásico, un clasicazo de esto de los juegos de mesa, que tiene muchos años a sus espaldas, muchas versiones. La última de ellas es la primera que ha llegado en castellano de la mano de Devir, con todas las últimas variantes y todas las posibilidades de juego que ha dado de sí. Cartagena, ambientado en la ciudad colombiana Cartagena de Indias. Este juego además tiene la particularidad de que está ambientado en una historia real, en un suceso real, que es cuando no me acuerdo del año, creo que era en el 1600 y algo, pero los piratas, unos piratas que fueron encarcelados en una prisión de Cartagena de Indias, se escaparon y llegaron hasta Isla Tortuga. En este juego lo que hacemos es meternos dentro de la piel de esos piratas. Montamos un escenario y a partir de ahí, y con una mecánica de juego muy curiosa, tenemos que escapar de la cárcel y llegar hasta la isla. Lo bueno de esta versión, como digo, pues que tiene varias variantes, porque realmente la mecánica de juego es muy simple y todas esas variantes le dan, pues aparte de rejugabilidad, un poquito de complejidad para hacerlo más interesante. Cartagena, por tanto, estaría en el puesto número 10. Y en el número 9 tenemos uno de los mejores juegos de dos jugadores, bajo mi punto de vista, que han salido en los últimos años. Además fue juego del año en España en 2014. Jaipur, ambientado en la ciudad india con el mismo nombre. Es un juego de dos jugadores en el que tendremos que comerciar y hacer de comerciante del Maharaja para recibir sus favores. Es un juego que se juega en partidas de al mejor de 3, gana el que gane 2. Y bueno, pues consiste en un juego de cartas con unos tokencitos de puntos de victoria en los que tendremos que ir consiguiendo recursos diferentes para intercambiarlos por puntos. Es un juego de una mecánica muy sencilla, pero que ha triunfado bastante. Un juego de Sébastien Pouchon, del francés Sébastien Pouchon, que como ya digo, merece la pena ser probado, ser jugado y, bajo mi punto de vista, de lo mejorcito que ha salido en este formato de juegos de dos jugadores de cajita pequeña. Todo un imprescindible. En el puesto número 8 no podía ser menos, este juego tenía que estar en el top, no es de mis juegos favoritos, pero es un juego súper importante en la industria y un juego que debe estar en cualquier ranking del género o de juegos que traten sobre ciudades. Carcassonne. Carcassonne, ¿qué podemos decir de Carcassonne? ¿Qué no sabéis de Carcassonne? Es un juego súper famoso, juego del año 2001, un juego que ya tiene sus 16 añitos en las espaldas, que ha tenido multitud de ampliaciones, algunas de las cuales mejoran bastante el producto. Y bueno, es un juego familiar, pero al mismo tiempo muy estratégico, que ha calado muchísimo en el ámbito de los juegos de mesa. De hecho, yo me atrevería a decir que tras Catán es el segundo Eurogame más famoso que se ha hecho. Y el segundo más famoso de los últimos 20 años, y tienen que estar ahí compitiendo. Y bueno, pues aquí tenemos una de las primeras ediciones de Devir. De hecho, el logo es, como veis, el antiguo. Fue uno de mis primeros juegos de mesa. Uno de los juegos que me hicieron pues dar el salto a este mundillo. Es verdad que ya no lo juego mucho, pero como digo, merece la pena meterlo en cualquier ranking porque él mismo lo merece, por los éxitos que ha tenido.
Como ya sabéis, es un juego de colocación de losetas en el que tenemos que hacer, pues, tenemos que construir Carcassonne, tanto por las ciudades como por los caminos, los campos y ahí ya ir puntuando. Carcassonne, uno de los grandes clásicos de los juegos de mesa, en el puesto número 8. Y en el puesto número 7 voy a poner el único juego de la lista producido en España, producido por una editorial española y editado originalmente en español y en España. Un juego sobre, bueno, pues una de las ciudades, si no la ciudad española más cosmopolita y más famosa que existe a nivel internacional, Barcelona. Barcelona, la Rosa de Fuego. Es además probablemente, si no el que más, el segundo, el juego más temático de la lista y uno de los juegos de ciudades más temáticos. Los que hayáis jugado ya lo sabréis, tenemos que construir el distrito Aixample. Y bajo eso nos encontramos ante un juego de colocación de losetas, de edificios. Es un juego muy bien medido, muy bien hecho en cuanto a reglas. Es verdad que se criticó de él, que es un poquito lioso, sobre todo en el tema del manual. Es algo que una vez que aprendes a jugar, bajo mi punto de vista, yo la verdad es que no estoy de acuerdo. No estoy del todo de acuerdo. Es verdad que al principio puede confundir un poco, pero es un juego que aprendes a jugar muy rápido y no resulta demasiado lioso. Sí que es verdad que a lo mejor se interpretó en un momento como juego familiar y es un puntito más duro que lo que viene siendo un juego familiar. Es un familiar plus, para que nos entendamos. Pero Barcelona, la Rosa de Fuego, bajo mi punto de vista, es un juego muy bueno, bastante bueno, es un juego notable, que merecía la pena estar aquí, porque ya no solo porque la ciudad sea española, sino porque el juego en sí, la verdad es que lo merece. Es un juego que yo siempre he recomendado desde que lo probé la primera vez en diciembre, del que hice reseña, y un juego que me ha gustado mucho, de los creadores de juegazos como la Guerra del Anillo, la Batalla de los 5 Ejércitos, la Era de Conan y un montón más de Wargames. Es un juego que aúna un montón de mecánicas, tanto de batallas como por el tema de las reyertas y tal, como el tema de la colocación de losetas y ampliación de tablero. Como ya digo, Barcelona es un juego muy recomendable que los que no hayáis probado deberíais probarlo y darle una oportunidad porque merece mucho la pena. En el puesto número 7. En el puesto número 6 he decidido poner a un juego que bajo mi punto de vista ya es un clásico moderno, un juego que tiene unos 5 añitos, que también fue juego del año en España en el año 2012 y que es perfecto para eso de introducir a gente en el mundillo. Santiago de Cuba. ¿Qué nos encontramos en Santiago de Cuba? Que como dice la caja es la segunda ciudad más grande de Cuba después de Habana. Que por cierto, Habana también tiene un juego de mesa que estuve planteándome ponerlo en este top, pero al final se ha tenido que quedar fuera. Santiago de Cuba la verdad es que me parece más recomendable. Y bueno, pues lo que nos encontramos en Santiago de Cuba es un Eurogame de gestión de recursos, pero estratégicamente bastante sencillo de explicar, bastante sencillo de entender. Lo que pasa que, por muy sencillo que resulte, es perfectamente válido tanto para jugadores noveles como para jugadores expertos. Y es un juego que funciona perfectamente con todo tipo de jugadores. Quizás sea uno de los juegos a los que más he jugado en los últimos años. Quizás no, seguro. Es un juego que me encanta, que me gusta mucho sacar a mesa y con el cual he conseguido que mucha gente sepa que hay juegos más allá de los que conocen desde que eran pequeños. Así que es un juego al que le reconozco ese mérito. Lo tiene, la verdad es que lo tiene por la calidad que atesora. Santiago de Cuba, de Michael Rieneg y Ludonova en España, en el puesto número 6. Y del juego del año en España, en el año 2012, pasamos al juego para expertos en Alemania, el Kennerspiel des Jahres 2014. Otro juego que ha salido recientemente en España de la mano de De Beer, pero que ya tenía 3 añitos a sus espaldas, y es Istanbul. En este caso yo tengo la versión inglesa y alemana de cuando salió por primera vez. Istanbul es un juego en el que tomamos el papel de unos mercaderes que están en el bazar de Estambul. Todo el tablero formado con 16 losetas de una cuadrícula 4x4 es el bazar de Estambul. Cada loseta es un tipo de casilla en el que tendremos que comerciar de diferentes formas. Tendremos que conseguir recursos y dinero y con ello transformarlos en gemas. El primer jugador que llegue a cierto número de gemas, que pueden ser 5 o 6 dependiendo del número de jugadores, es el que gana. Es otro de esos juegos que, aunque sea considerado complejo por el Kennerspiel des Jahres, es un juego que es un poquito más que un juego familiar. Es un familiar con un puntito más de complejidad.
como le pasa al Barcelona, por ejemplo. Es un juego que puede jugar prácticamente cualquier persona, que también lo he utilizado un montón de veces como juego introductorio y que siempre ha funcionado. Así que Estambul en el puesto número 5. En el puesto número 4 he decidido poner a un juego de Uwe Rosenberg que también es un gran clásico, un juego casi tan clásico como Agrícola, que es de hecho el siguiente juego que sacó después de Agrícola. Les Havre, en este caso no saco la caja porque no la tengo, así que la pongo aquí mediante imagen, aunque prácticamente todos vosotros habréis visto alguna vez la caja de Le Havre o sabéis de qué juego os hablo. Le Havre es un juego de 1 a 5 jugadores en el que estamos en el puerto de la ciudad de Le Havre en Francia. Es un juego en el que tendremos colocación, facturación de productos, de materias primas, tendremos un montón de cartas sobre las que elegir. Es un juego muy Uwe Rosenberg en el sentido de que aprender a jugar es fácil en el sentido de la mecánica, pero dominar y conocer todas las cartas y todo lo que puede dar de sí el juego es una tarea para jugadores más expertos y con más interés en esto de los juegos de mesa. Es un juego además largo, un juego denso, un juego al que hay que dedicarle varias partidas para ser un buen jugador y aprender a jugar. Le Havre es un gran juego que ya ha sido anunciado que se va a reeditar por Maldito Games a finales de este 2017. Originalmente ya fue editado en España por Homo Ludicus y bueno, es un juegazo que la mayoría de vosotros, si estáis dispuestos a enfrentaros a un juego duro, debería probar. Así que Le Havre en el puesto número 4. Bueno, y entramos en el ranking de los 3 mejores. En el puesto número 3 he decidido poner a un juego de 2004 de la editorial Hansing Gluck. Muchas veces lo he dicho y no me canso de repetirlo, que esta editorial es mi editorial favorita en cuanto a juegos de producción original. Es una editorial alemana que prácticamente cualquier juego que producen y que exportan y que acaban exportando merece toda mi atención. Raro es un juego de Hansing Gluck que no me llame la atención como para probarlo, y en este caso estamos ante un juego que lamentablemente no ha llegado a tener edición en castellano, pero que igualmente es independiente del idioma y merece la pena ser probado. Hablo de San Petersburgo. San Petersburgo es la segunda ciudad más grande de Rusia. Y en San Petersburgo nos encontramos ante un juego del creador del Stone Age, Bernd Braunhofer, o Bernd Bunhofer, o bueno, él se hacía llamar Michael Tammerhofer. Realmente es que mi alemán es un poco malo y no sé pronunciar bien los nombres. En este caso estamos ante un juego de, bueno, se va jugando por turnos, en cada turno hay unos pasos a seguir y básicamente de lo que se tratará será de conseguir cartas de los 3 tipos disponibles que hay, o 4 si estamos jugando a la versión revisada con la variante oficial última que salió, que mete una 4ª carta que es la de mercado, y sobre esas 4 cartas pues tendremos que ir comerciando y puntuando. Es un juego complejo, parece más sencillo cuando se explica de lo que realmente resulta cuando estás jugando, pero es un juego que merece mucho la pena, un juego de esos que te dan una muy buena sensación cuando lo estás jugando y que cuando terminas de jugar quedas muy satisfecho, y es un juego que si no os da miedo importar deberíais probar si no lo habéis probado, porque es un juegazo. San Petersburgo lo pongo aquí desde hace un rato para que lo veáis en el puesto número 3. En el puesto número 2, la medalla de plata se la va a llevar un juego que lleva muchos años en los puestos más altos de la Board Game Geek. Un juego que, a pesar de una calidad de componentes bastante deficiente, fruto de la editorial Alea, que no es que trabaje los mejores materiales en esto de los juegos de mesa, pero que a pesar de ello estamos ante un producto muy redondo en cuanto a mecánicas y en cuanto a diversión y profundidad, estrategia, etcétera. Los castillos de Borgoña. Antes de nada hay que saber de los castillos de Borgoña que es un Feld, es un juego de Stefan Feld. ¿Qué significa esto? Pues que estamos ante un juego abstracto. Rara vez os vais a encontrar un juego de Stefan Feld que no lo sea. Entonces aquí estamos en Borgoña como podríamos estar en el jardín de nuestras casas, si queremos que nuestros jardines sean los que nos reporten más puntos de victoria a partir de un montón de combos y de mecánicas que nos permiten puntuar lo máximo posible en cada turno. Pero bueno, lo cierto es que estamos en Borgoña, entonces pues entra perfectamente en este ranking porque, como ya digo, es un juegazo y en el fondo nos puede dar un poco igual la temática o la ambientación del juego, que en este caso hay que imaginársela un poquito bastante.
Los Castillos de Borgoña es un juegazo, como ya digo, es un juego en el que tiras los dados al principio del turno y con cada número de dado vas cogiendo los setas y te vas construyendo un tablero personal propio con un montón de posibilidades, un montón de tipos de losetas diferentes, se puede convear un montón y es eso, es un fel, así que se trata de sacar los máximos puntos de victoria posible en cada acción. Los Castillos de Borgoña en el puesto número 2. Y vamos con el puesto número 1. Para mí no solamente es el mejor juego con nombre de ciudad, sino que es uno de los mejores Eurogames que han salido en general. Uno de los más complejos, uno de los más profundos, uno de los que tienen más estrategia, uno de los que tienen más diversidad de mecánicas. Hablo de Mombasa. Mombasa, que si no es el mejor juego de Alexander Pfister, es uno de los mejores, sin duda. Hay gente que puede opinar que el Great Western Trail es mejor, para mí es bastante mejor Mombasa, la verdad. Y bueno, es un juegazo, uno de los principales, si no el principal juego de 2015. Fue de hecho votado como mejor juego en 2016 por los jugadores alemanes. En Mombasa estamos, bueno, pues ante un juego que tiene el nombre de esta ciudad keniana, pero que realmente vamos a trabajar en 4 ciudades, que son Mombasa, San Luis, El Cairo y Ciudad del Cabo, es decir, todos los puntos cardinales de África. Y el tablero de hecho es África, nos vamos a mover por el continente africano y vamos a tener participación participación empresarial en todos ellos. Vamos a tener un juego de mayorías, posicionamiento, vamos a tener tablero personal para ir realizando nuestras acciones ahí. Tenemos que lograr objetivos. Bueno, es un juego completísimo, complejísimo. Necesitaría muchos minutos para explicar todo lo que da de sí Mombasa. Pero lo que sí puedo deciros es que si estáis dispuestos a probar uno de los juegos, uno de los Eurogames en general, más complejos y más completos que podáis encontrar en el mercado, probad Mombasa porque no os vais a arrepentir. Es de lo mejorcito que se puede jugar. Así que Mombasa en el puesto número 1. Bueno, y por mi parte este es mi top 10. Si vosotros creéis que se me ha olvidado algún juego, pues ya sabéis que me lo podéis poner aquí en la caja de comentarios. También tened en cuenta que no he jugado a todos los juegos que tienen nombre de ciudad. Por ejemplo, tengo muchas ganas de jugar al Brujas, también de Hansing Gluck. No he tenido la oportunidad de probarlo. Hay otros juegos que, bueno, están centrados en puntos concretos de una ciudad y no en una ciudad en general. Por ejemplo, el Murano, que Murano es una parte de Venecia, pero no es Venecia. La verdad es que estuve pensando si meterlo, si no, porque es un juego que me gusta mucho. Al final lo he dejado fuera porque también considero que los juegos que he metido merecen también la pena y merecen estar aquí. Otros juegos que me he podido así dejar y que he jugado y que sé que también lo podrían merecer, pues La Habana, como lo dije al principio, Manila, que también me gusta mucho, un pelín quizá por debajo en cuanto a fama, en cuanto a mecánicas, pero es un juego que lo estuve planteando también. Y bueno, pues ya sabéis lo que consideréis que me he podido dejar, ponedlo aquí abajo en la caja de comentarios. Si queréis hacer, como dije al principio, algún top 10 vuestro, tenéis aquí en los comentarios todo el espacio disponible para que pongáis lo que queráis. Y me gustará leer vuestros tops, sobre todo porque así descubriré algunos juegos que me he dejado o que debería probar, o lo que vosotros consideréis que me he dejado fuera. Entonces, pues bueno, solamente eso por mi parte. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. Chao. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.